Buenas tardes entonces a todos los presentes. Voy a presentarles este seminario de mieloma múltiple en adultos mayores, enfocado en el manejo individualizado, fragilidad y algunas estrategias terapéuticas descritas. Esta presentación se basó en estos dos documentos. Uno es una serie de la revista de hematología geriátrica de cómo se trata el mieloma múltiple en pacientes geriátricos, y el otro son actualizaciones de mieloma en pacientes adultos mayores, que se sacó de los resúmenes de la conferencia anual de la Sociedad Internacional de Mieloma, ¿ya? Entonces vamos a empezar con algunas generalidades. Primero, la epidemiología del mieloma múltiple enfocado en adultos mayores. Tenemos que la edad media de diagnóstico es a los 70 años. El 34% del total de los casos van a ser pacientes mayor o igual a 75 años, el 10% mayor o igual a 85 años y el 60%, o sea, gran parte del total de los casos, más de la mitad, mayor a 65 años, ¿ya? Se estima, en base a diversos estudios y análisis epidemiológicos de distintos países, que para el 2024 la población geriátrica con mieloma múltiple se va a duplicar, ¿ya? O sea, que alcanzaría niveles de casi la totalidad del mieloma múltiple diagnosticado. Sin embargo, los ensayos clínicos actuales y los que se han hecho históricamente frecuentemente excluyen a personas con un ECOG mayor o igual a 2, con más o igual a 2 comorbilidades o con fragilidad funcional, ya, o sea, con pacientes geriátricos con algún tipo de fragilidad, que es algo que vemos todos los días aquí en el hospital la mayoría de los pacientes, ¿ya? Bueno, primero, como breve recordatorio de la clase de envejecimiento y fragilidad, y también como en base a lo que se va a ir conversando respecto a fragilidad en esta presentación, hacer énfasis en que envejecimiento no es igual a la fragilidad. El envejecimiento va a estar más orientado a la edad cronológica, la edad no va a ser lo mismo que pérdida funcional, no todos los adultos mayores van a desarrollar fragilidad, y la edad por sí sola no determina la capacidad funcional que tienen las personas, ¿ya? En cambio, la fragilidad es un estado de vulnerabilidad a eventos adversos como caída, hospitalización, dependencia, mortalidad, entre otros. Es un síndrome geriátrico multidimensional, físico, cognitivo, funcional y social. No corresponde a una patología específica y es potencialmente reversible, que esto es lo que lo diferencia principalmente de las discapacidades, ya en los adultos mayores. Entonces, el impacto de la fragilidad del mieloma múltiple, bueno, estos dos documentos describen estos gráficos que presentan que los pacientes con fragilidad, que son los que están en rojito más claro, tienen mayor riesgo de toxicidad grado 3 y 4, hospitalización, abandono terapéutico, que es lo que aparece al principio, interrupción del tratamiento, y toxicidad, bueno, lo que les mencioné, mayor o igual a grado 3, y también decaídas y mortalidad, ¿ya? Se estudió también la supervivencia global desde el momento en que se inicia el tratamiento hasta la muerte por cualquier causa de estos tres grupos de pacientes, y se vio que los pacientes que se clasifican como fit o robustos, según la escala que vamos a ver más adelante, tenían una supervivencia global de aprox 60 meses, los que son unfit o frágil leve de 41 meses, y los frágiles frágiles más moderados severos de 24 meses, ¿ya? Entonces, acá dice que aumenta el riesgo de toxicidad grado 3 y 4. Entonces, como para ir entendiendo todo lo que va apareciendo en la presentación, ¿qué es el grado de la toxicidad grado 3 y 4? Son los eventos adversos, toxicidades que se clasifican según la escala de los criterios de eventos adversos, publicado por la NCI, en grados del 1 al 5, que esto está relacionado a las terapias que se van a aplicar en los pacientes con mieloma múltiple, ¿ya? Entonces son efectos adversos que se clasifican en esta escala, que son potencialmente que pueden aparecer por tratamiento de esta patología. Entonces lo describe en 5 grados, del 1 al 5. Decía que podía aumentar la toxicidad grado 3 y 4, que aquí vemos entonces que es la grave, síntomas importantes que interfieren con el autocuidado y pueden requerir hospitalización. Y la 4, amenazante para la vida, riesgo vital inmediato que requiere intervención urgente, ¿ya? Y bueno, describe estas dos también, que son graves porque pueden generar neutropenia menor a 1000, trombocitopenia menor a 50.000, neuropatía periférica, fatiga que intervenga en las actividades de autocuidado o de la autonomía de los pacientes, por eso está clasificado en el grado 3, infecciones y toxicidad renal, ¿ya?
Entonces, algunas herramientas de evaluación funcional que nos presentan estos documentos, no sé si se alcanza a leer mucho, pero la primera y la que más utilizan es la IMWGFI, que es el Frailty Index de el Working Group de Mieloma Internacional, finalmente. ¿Ya? Entonces, es un índice de fragilidad internacional específicamente para mieloma. ¿Ya? ¿Qué componentes incluye? La edad, el índice de comorbilidad de Charlson, las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, ¿ya? Y lo clasifica en FIT si es que el puntaje es 0, UNFIT si es que es 1 y FRAIL si es que es mayor o igual a 2, ¿ya? Las otras que presenta este documento son el RMCI, que incluye estado funcional, función renal, función pulmonar y citogenética adversa. El MRP, que incluye, como diferencia de lo anterior, es la PCR. Y el ISS, está el IFM, que, bueno, también incorpora el ECO. Y el Mayo, que incorpora el ProBNP, ¿ya? Entonces un score que va a ser un poco más funcional este último, ¿ya? El que más se parece, yo creo, a lo que nosotros hacemos en el día a día es del que más se habla en estos documentos, que es el primero, ¿ya? Que es el índice de fragilidad específico para mieloma. Entonces, según este índice de fragilidad, se hizo un estudio que se aplicó prospectivamente la puntuación de la fragilidad en 39 pacientes con nuevo diagnóstico de mieloma múltiple. Se ajustaron los distintos índices que incluye por edad y se vio que el 56% correspondía a pacientes frágiles, el 5% vio que eran frágiles solamente por la edad que presentaban, el 8% se presentaban como no aptos para ser candidatos para un estudio clínico aleatorizado, así se clasificó, también solamente por la edad, y el resto ya vendría siendo apto. Entonces, la mayor parte de los pacientes que se estudiaron respectivamente eran pacientes frágiles, ya sea solo por la edad como por los otros factores que involucra este índice. Entonces, otra herramienta está el Geriatric 8, que si bien el que yo les comenté es el más utilizado en los estudios de mieloma, no abarca todos los dominios que se evalúan en una evaluación geriátrica multidimensional, que aquí los documentos la anotan como CGA por sus siglas en inglés, ¿ya? Entonces nos presentan el Geriatric 8, que tiene 8 ítems que evalúa ingesta alimentaria, y lo evalúa en relación a la disminución del apetito, evalúa pérdida de peso respecto a cambios recientes que se definen en los últimos 3 meses, evalúa la movilidad, capacidad para caminar y salir de casa, neuropsiquiatría, problemas de memoria o de desorientación. El IMC también evalúa la polifarmacia, que la define como el uso de mayor o igual a 3 medicamentos al día. También incluye una autoevaluación de salud, que esto es como bien novedoso de este índice, porque no lo evalúan los otros que presentamos, ¿ya? Entonces evalúa la percepción del paciente sobre su salud. Esto igual en comparación y se condice con los nuevos métodos clínicos, como los métodos clínicos centrados en el paciente, que hay que evaluar siempre la percepción de los pacientes, la funcionalidad que ellos perciben que han perdido o que han ganado con distintos aspectos, y también sus expectativas, ¿ya? Y la edad penaliza el puntaje en edades mayores a 80 años. Entonces se estudiaron una cohorte, 53 pacientes, el 70% tenía mieloma, el 30% tenía linfoma, y se vio que la sensibilidad del Geriatric 8 para las deficiencias de la evaluación multidimensional, fue de un 65% y la especificidad de un 60%. Ya el valor predictivo positivo fue algo alto, el 94%, y negativo 15%. Pero dada la baja especificidad y sensibilidad, los autores concluyeron que no es suficientemente sensible ni específico para reemplazar la evaluación geriátrica integral multidimensional, ya que esto sigue siendo como lo que más abarca y como el gold estándar de la evaluación de los pacientes geriátricos respecto a su fragilidad. Ya, otras herramientas que se comentan como a grandes rasgos, la velocidad de marcha y la fuerza de agarre. Se estudiaron en 58 pacientes con nuevo diagnóstico de mieloma, eso es el NDMM, que no eran elegibles para trasplante, y se evaluaron a través de varias medidas de fragilidad, y se centró en la velocidad de la marcha y la fuerza de agarre en los ciclos de tratamiento 3 y 6 del mieloma, ¿ya? Tratamiento médico, porque no eran elegibles para trasplante. Solo al inicio
el perfil de riesgo del mieloma fue consistente con el índice que les presenté al principio, que es el índice de fragilidad específico para mieloma. Pero cuando se evaluó a lo largo del tiempo, la velocidad de la marcha y la fuerza de agarre mostraron la mejor consistencia del área bajo la curva, que esto es como, bueno, se lo voy a explicar, creo que, no, bueno, más adelante, pero el área bajo la curva finalmente compara dos tratamientos y ve cuál es el más efectivo y le va otorgando un puntaje, ¿ya? Entonces, el área bajo la curva de 0.88 le da una consistencia mayor a la velocidad de la marcha y la fuerza de agarre, y sobre todo hacían énfasis que tenía mucha más relevancia el tema de la velocidad de la marcha, ¿ya? Entonces, los análisis de esquemas de tratamiento. Aquí se incluyen tres grandes ensayos clínicos aleatorizados que fueron multicéntricos y que fueron abiertos, que evalúan distintas combinaciones de tratamiento, ¿ya? El primero evalúa el isatuximab, bortezomib, lenalidomida y la dexametasona versus lo mismo pero sin el isatuximab, ¿ya? El tipo de pacientes, nuevo diagnóstico de mieloma múltiple, no candidatos a trasplante de médula ósea. La edad media fue de 73 años y la tasa de respuesta completa del que incluía el isatuximab versus el que no lo incluía era de un 74.7% versus un 64.1%, ¿ya? La MRD es como la enfermedad residual del mieloma en este caso. Entonces una enfermedad residual negativa es algo positivo. Tenemos que con el primero tenía una MRD de 55.5 versus 40.9, ¿ya? Y que el hazard ratio para la supervivencia libre de progresión de la enfermedad era de un 0,6, o sea que tenía 40% menos de riesgo de progresión el primer esquema que incluye el isatuximab versus el que no lo incluye, ¿ya? Los eventos adversos, bueno, según los grados de toxicidad se describieron infecciones en general y neuropatías, pero en los dos eran muy similares los porcentajes, ¿ya? Entonces, en este estudio sí se demuestra que es estadísticamente significativa la superioridad del tratamiento con el isatuximab, ¿ya? Otro estudio evalúa otro esquema de tratamiento y lo evalúa si es que tiene el daratumumab o si es que no lo tiene, ¿ya? También en la misma población como las mismas características de la población, la edad media también 73, y del primer esquema no alcanza una sobrevida global versus el segundo esquema que alcanza el 64.1 meses en promedio, la MRD negativa de un 32% versus un 12%, ¿ya? Y los efectos adversos que se describen, en general neutropenia, y se describió que en el segundo había suspensión frecuente de la dexametasona porque habían mayores grados de toxicidad al tratamiento, ¿ya? Y el último estudio, el último ensayo que se presenta, evalúa otro esquema de tratamiento, pero en pacientes mayores a 65 años, ya por eso la edad media es un poco más baja, y ve que la supervivencia libre de progresión es mayor en el que tiene el daratumumab, que es el que también se evaluaba en el ensayo anterior, pero sí que tenía mayor tasa de infección, ¿ya? Eso, a grandes rasgos. Ya, y se hizo también una evaluación y un análisis en estos documentos respecto a la fragilidad, ¿ya? Pero bueno, se dice que es un análisis por fragilidad, pero se describe más como pacientes mayores a 75 años y qué resultados se vieron en esta población. Entonces, el primero abarcó en su totalidad de la muestra un 34% de pacientes mayores a 75 años, en total fueron 123, y se vio que los subgrupos de mayor edad también se beneficiaron del primer esquema que incluía todos los 4 tratamientos sin mayor toxicidad acumulativa, ¿ya? El segundo estudio tuvo un 44% de mayores de 75 años y su subanálisis mostró que había un beneficio consistente en pacientes mayores y o con fragilidad leve, clasificado como el UNFIT en el Fragility Index de mieloma, pero con suspensión frecuente de dexametasona en pacientes que eran más frágiles, ¿ya? Y el último tenía un 30% de pacientes mayores a 75 y se demostró que el subgrupo de pacientes frágiles también mostró beneficio en la progresión la supervivencia libre de progresión, pero que tenía mayor incidencia de toxicidad hematológica e infecciosa.
Ya, entonces se plantean estrategias según el grado como según el estado funcional de los pacientes, ya si es que es fit, unfit o frail según la clasificación del índice de fragilidad de mieloma, ya. Entonces, en pacientes fit se plantea el tratamiento planteado en el primer estudio que tiene un ISA y el BRD, que es el que incluye los 4 esquemas, porque se demostró que era mejor en sobrevida, en supervivencia libre de progresión, sin aumentar la toxicidad ni los eventos adversos, ¿ya? Y el segundo, porque los pacientes frágiles, este esquema del DRD era el que se suspendía la dexametasona por aumento de la toxicidad, pero en pacientes robustos no estaba descrita esta complicación. Entonces, en pacientes robustos se sugiere este esquema y mantenimiento de mayor a 12 ciclos, ¿ya? En pacientes unfit, que serían los frágil leves, se puede usar también el esquema DRD, pero siempre con el tener precaución con las complicaciones y el tema de la suspensión de la dexametasona, ¿ya? Y el primer tratamiento que vimos también que era el DBMP, que era mejor, tenía mejores resultados sin necesariamente sacrificar el tema de la toxicidad, ¿ya? Pero sí, en estos casos, la dexametasona se deja en dosis bajas, menor a 20 miligramos, en comparación con los pacientes que son robustos, ¿ya? Y en pacientes frágiles ya derechamente se desaconseja el uso de dexametasona y se aconseja un esquema que sea vía oral, por el aumento de la toxicidad de los que son intravenosos. Bueno, se estudió también, esto lo voy a pasar bien rápido, pero el uso de carfilzomib en adultos mayores había una preocupación como creciente en los equipos de geriatría por la cardiotoxicidad de este fármaco y se hizo una encuesta a distintos geriatras y médicos que trabajaban en unidades geriátricas para ver si su percepción respecto a si es que tenía impacto en la insuficiencia renal, si había alguna preferencia en la dosificación o si habían contraindicaciones percibidas. Ya respecto a la dosis, se prefería, en general los doctores preferían iniciar y mantener dosis más pequeñas de 56 versus 70. Las percepciones sobre cómo influía en la función renal eran muy variables. Había gente que decía que no había que ajustar según función renal y otros que decían que estaba contraindicado, ¿ya? Pero, bueno, después les dijeron, le hicieron como una clase para como consensuar todo el tema y sí hay que tener ojo con filtración glomerular menor a 30 ml por minuto, ¿ya? Y las contraindicaciones, la mayoría de los encuestados consideraron que este medicamento estaba moderadamente contraindicado en pacientes mayores a 75 con fragilidad moderada o con insuficiencia cardíaca sintomática leve, ya que eso igual se condice con lo que dicen los distintos estudios. Ya, la terapia CAR-T en adultos mayores con mieloma, bueno, es una terapia en que se usan las propias células T de los pacientes y se modifican genéticamente para reconocer la proteína específica de las células cancerosas y que activen como la destrucción desde los propios linfocitos T, las células T, con una alta eficacia, ¿ya? Eso como a grandes rasgos para no entrar tan en detalle en lo que es la terapia. Y bueno, esto se estudió también y se presenta en los dos documentos como una opción que es novedosa para los individuos con mieloma, sobre todo los que han presentado recaída, ¿ya? Pero la información de los estudios clínicos la verdad es súper limitada y sobre todo es aún más limitada esta terapia en adultos mayores. Se describe y se menciona a grandes rasgos un estudio de corte retrospectivo que recibieron esta terapia evaluando el impacto de la edad y la fragilidad en los resultados. Y se vio que no había diferencias en la mortalidad temprana o la sobrevida libre de progresión por la edad o el estado de fragilidad. O sea que era igual en pacientes frágiles de mayor edad versus en los otros tipos de pacientes que eran más jóvenes, que no presentaban fragilidad. Así que igual eso como que era como un hallazgo que era novedoso porque los profesionales sí pensaban que estaba contraindicada también esta terapia en pacientes que eran más frágiles. Lo que sí se presentó es que en pacientes mayores a 70 tuvieron una tasa mayor de infecciones de 29% versus 18%, pero sin diferencia significativa en las otras toxicidades, ¿ya?
Y del síndrome de liberación de citoquinas, los pacientes frágiles que lo presentaban con un inicio más temprano y más duradero que los pacientes que no eran frágiles, ¿ya? Pero la gravedad en general sí se pudo comparar a la gravedad que tenían los pacientes que no presentaban algún tipo de fragilidad. Ya, el trasplante en adultos mayores, el trasplante autólogo, bueno, se hizo también un estudio retrospectivo en Brasil que evaluó la supervivencia libre de progresión. A grandes rasgos, para no alargar tanto la presentación, sí hubo una supervivencia libre de progresión de 3.3 años en pacientes mayor o igual a 65 años. Y también la tasa libre de progresión se evaluó como al segundo y al tercer año, y se vio que si bien iba disminuyendo, igual al primer año era de un 80%, después de un 67%, después de un 57%, ¿ya? Eso, entonces no hubo una diferencia significativa. Ya, bueno, estos resultados que eran en los mayores de 65 eran muy similares a los que eran en menores de 65, entonces no hubo una diferencia como estadísticamente significativa en la supervivencia de pacientes mayores y menores de 70 y en particular mayores a 65, que los divide como en estos dos subgrupos, ni tampoco en los diferentes regímenes de acondicionamiento previo a la terapia de trasplante, ¿ya? Eso, entonces los resultados eran parecidos. Ya, la evaluación geriátrica integral, que es de lo que hablaba anteriormente al comparar con el Geriatric 8, es una valoración clínica sistemática que analiza múltiples dominios relevantes en adultos mayores para diagnosticar problemas no evidentes, predecir desenlaces y dar decisiones terapéuticas personalizadas. O sea, como la valoración geriátrica integral que hacemos nosotros con los pacientes acá en el hospital o en la práctica clínica si es que se dedican a esto. Tiene estos dominios, evalúa la función física, función cognitiva, estado nutricional, comorbilidades, estado psicológico, farmacoterapia, apoyo social y el estado funcional global, ¿ya? Y también como algo que va a complementar esta evaluación genética integral y que tiene harto peso según lo que estuvimos conversando, es la velocidad de la marcha, ya que se estableció que una velocidad de la marcha menor a 0.8 metros por segundo se asociaba con mayor mortalidad, menor adherencia al tratamiento, necesidad de interrupción antes y la mayor toxicidad también por los riesgos que estaban aumentados en los pacientes, y la mayor toxicidad también llevaba a necesidad de suspender el tratamiento, ¿ya? Eso, también se habla de que la evaluación geriátrica predice mejor que el ECOG o la edad aislada el tema de la fragilidad en los pacientes. Entonces, que siempre hay que aplicar una evaluación geriátrica integral antes de definir el esquema terapéutico de los pacientes con mieloma múltiple, ¿ya? Eso es como el mensaje principal de esta diapositiva. Ya, se describen también nuevos enfoques para la predicción de riesgos en adultos que tienen mieloma, ¿ya? Se hicieron algunos análisis retrospectivos, en este se desarrolló un nomograma que tuvo varias variables con el tema del área bajo la curva que les explicaba anteriormente para predecir las tasas de sobrevivencia global a 1, 2 y 3 años. Ya, el objetivo de estos estudios era evaluar qué variables del examen geriátrico predecían mejor los desenlaces en adultos mayores con mieloma tratados con esquemas estándar. No se alcanza a ver mucho, pero bueno, dice acá que la población, ya, que se estudió entonces la población eran adultos mayores con mieloma. El método principal fue la CGA, perdón, que es la evaluación que les comenté. Las variables incluidas fueron la edad, velocidad de la marcha, la independencia, autovalencia en actividades de la vida diaria, comorbilidades y la PCR, ¿ya? Y el principal predictor que era independiente de este índice era el tema de la velocidad de la marcha. Entonces, esto se condice con lo que mencionaban anteriormente, con que la velocidad de la marcha, el estudio que vimos delante, que la velocidad de la marcha es un muy buen predictor de fragilidad que está por sobre otros predictores individuales de las distintas escalas, ¿ya? Entonces aquí está el AUC, que es el tema del área bajo la curva que les comentaba, que presenta la interpretación de cada AUC y dice que el que está en el área bajo la curva es de una calidad muy buena, ¿ya? Entonces, este fue el que se interpretó como el mejor para ver la evaluación de fragilidad, sobre todo a futuro. Eso, ya.
Dentro de los nuevos enfoques también se mencionaban estudios sobre el microbioma intestinal como marcador pronóstico y predictor de toxicidad en algunos adultos mayores. ¿Ya? En los objetivos principales no se vio mayor diferencia en los resultados, pero sí se vio que en microbiomas intestinales de alta diversidad alfa con alta riqueza bacteriana tenían mejor tolerancia al tratamiento y menor toxicidad gastrointestinal. ¿Ya? La presencia de algunos del Akkermansia SPP se asoció a menor incidencia de diarrea y toxicidad inmune, y que los pacientes con microbiota más diversa tuvieron mayores tasas de respuesta a las terapias que se les indujeron en el tratamiento del mieloma, ¿ya? Versus los que tenían harta diversidad, que era como un microbioma saludable, estaban los del microbioma disbiótico, que igual se vio una asociación que no era estadísticamente significativa en todos los casos, pero sí se describía al menos una mayor toxicidad, mayor interrupciones del tratamiento por mala tolerancia y mayor inflamación sistémica general, ¿ya? Y la influencia del uso de antibióticos previos redujo la diversidad de la flora flora intestinal y afectó negativamente también a los resultados. Entonces esto es como un área de investigación futura que en verdad igual se está investigando en harta patología, y es importante igual tenerlo como en cuenta. Ya, aquí las implicancias clínicas. Podría servir el tema del microbioma intestinal como biomarcador de tolerancia al tratamiento con los resultados que se dio. Puede ser un marcador potencial para personalizar e individualizar aún más el tratamiento de los pacientes con mieloma y abre la puerta también a futuras intervenciones, ¿ya? Otros resultados que se describen a grandes rasgos en estos dos documentos es el tema de la calidad de vida, alteraciones de la marcha y riesgo de caída, ¿ya? Entonces, se estudió prospectivamente a 31 pacientes de mayor o igual a 18 años con una edad media de 65 para examinar el impacto del tratamiento en la calidad de vida, ya sobre todo en contexto de disparidades socioeconómicas. Entonces, se vio que en contexto de disparidad socioeconómica el diagnóstico se realizaba mucho después que en contextos de mejores condiciones socioeconómicas, que más de la mitad de los participantes experimentaron alteraciones de la marcha con algunos como subíndices que eran contribuyentes, que eran de objetivos secundarios, como el miedo a caerse, que lo desarrolló el 31% de los pacientes, problemas de equilibrio y coordinación y sensación de entumecimiento o de parestesia en los pies, ¿ya? Respecto al riesgo de caída, un tercio de los pacientes con alteraciones de la marcha informaron presencia de al menos una caída en los últimos 12 meses, mostrando peor rendimiento en que la medida que había sarcopenia o que habían pruebas de movilidad alteradas previo al tratamiento del mieloma. Ya, esto como a modo de resumen de lo que les comenté anterior, el 40% reportó mayor o igual a una caída en los últimos 6 meses. Y importante que no se menciona en el resultado anterior que hubo síntomas neuropsiquiátricos comunes asociados al tratamiento, que fueron la depresión, fatiga y ansiedad frecuente en quienes sufrieron caídas, ¿ya? Entonces, no solo tenía un costo respecto a la funcionalidad física, sino también al tema de la salud mental de los pacientes que habían presentado caídas asociado al tratamiento del mieloma. Ya, y a modo ya de ir concluyendo un poco, ir como resumiendo toda la información que presentan estos dos papers, se plantean algunos principios terapéuticos. Principalmente el tratamiento individualizado según la reserva funcional de los pacientes, que hay que adaptar la intensidad y el tipo de tratamiento a la capacidad funcional que tenga el paciente. Que hay que reevaluar periódicamente la fragilidad porque pueden presentar eventos adversos, como vimos en los distintos estudios, que pueden alterar la funcionalidad y determinar una mayor fragilidad. Entonces, siempre hay que monitorizar los cambios en el estado funcional durante el tratamiento, antes, durante y después del tratamiento. El ajuste de la dexametasona en frágiles apunta a reducir o eliminar la dexametasona ya de plano de los esquemas de tratamiento en pacientes que son más vulnerables, sobre todo al riesgo de toxicidad y de infecciones. Que siempre hay que tener prevención en el riesgo de osteoporosis, infecciones y fatiga, y que hay que tener objetivos realistas. Si hay un paciente con una funcionalidad muy comprometida, que el tratamiento se prevé que la va a comprometer aún más,
no es necesario buscar la remisión total de la enfermedad y que ésta se mantenga remitida durante el tiempo, sino que siempre orientarlo a la calidad de vida del paciente, sus expectativas y también las de su familia, ¿ya? Bueno, aquí algunas estrategias específicas que las dejo como para que igual las tengamos en cuenta, pero no son tan como, no van tan de la mano con lo que estamos haciendo día a día, ni quizás con lo que hagan como médicas generales después, pero sí es importante el tema de la dexametasona, que se plantea reducir en pacientes frágiles leves y ya de plano no considerarla en los esquemas de pacientes frágiles moderados a severos. Los esquemas de las preferencias por esquemas orales, sobre todo en fragilidades más avanzadas, los riesgos de toxicidad y que en una consulta hay algunas herramientas que podemos utilizar que no son de tanto tiempo de aplicar, ya como la velocidad de la marcha, que ya vimos según dos estudios que era un muy buen predictor de fragilidad y de eventos adversos a futuro, y algunas escalas breves o checklists geriátricos rápidos, ¿ya? Entonces, a modo de ir como finalizando y concluyendo un poco y para aterrizarlo un poco todo como los estudios, resultados, marcadores y tratamientos a dos casos clínicos que se plantean también estos casos clínicos dentro de los documentos en los cuales se basó esta presentación. Está el primero, que es un paciente de sexo masculino de 74 años que tiene un mieloma múltiple sintomático, que es independiente de las actividades de la vida diaria, tiene un ECOG 0, comorbilidades controladas, sin insuficiencia orgánica y que tiene una velocidad de la marcha, que es el gait speed, mayor a 1 metro por segundo, ¿ya? Y que según el score de fragilidad específico para mieloma nos da que es fit o un paciente robusto. Ya, entonces, en este tipo de pacientes, los esquemas terapéuticos propuestos son los más completos, ¿cierto? Porque son los que han presentado mayor tasa de supervivencia a largo plazo y de supervivencia libre de progresión. Entonces, por ejemplo, se plantea este, que es el que vimos en el segundo estudio, pero también podría ser el que tenía el el ISA-BDR, y que se plantea la inducción por varios ciclos, ¿ya? También se plantea que puede ser un paciente que fácilmente puede ser candidato a que no sea solo de manejo médico, sino que puede ser candidato a un autotrasplante de células madres hematopoyéticas y que se puede plantear el mantenimiento con la lenalidomida, que es otro fármaco que se asoció a mayor riesgo de toxicidad, pero que no era tan estadísticamente significativo como la dexametasona, pero que sí en pacientes más frágiles se recomienda no utilizarlo o utilizarlo en dosis más bajas, ¿ya? Entonces, como conclusión de este caso y por qué se plantea este esquema terapéutico que orienta un poco más a la curación que solamente a la mantención quizás de la calidad de vida y de la funcionalidad del paciente, es porque es un candidato ideal para el manejo intensivo con intención curativa, dado su robustez de funcionalidad, tiene una buena reserva funcional, por lo cual tiene menos riesgo de toxicidad, y sí se sugiere siempre mantener la vigilancia activa, sobre todo por la toxicidad acumulada de la lenalidomida, ¿ya? Y en este caso, a pesar de que sea un paciente robusto, que se vea muy bien, también siempre hay que estar reevaluando la fragilidad y la funcionalidad del paciente durante el tratamiento y posterior a esto, ¿ya? En contraparte, entonces, tenemos el segundo caso clínico que nos plantean estos documentos, que es una paciente de sexo femenino de 81 años que tiene un mieloma múltiple IgG, que vive sola, tiene dependencia moderada de las actividades de la vida diaria y un ECOG 2, ¿ya? Como comorbilidades, hipertensión, diabetes, neuropatía leve y antecedentes de una caída reciente en los últimos 6 meses, ¿ya? Y en la evaluación geriátrica nos da una velocidad de la marcha de 0.6 metros por segundo y queda clasificada en el estadio de frágil según el índice de fragilidad de mieloma múltiple. O sea, que es frágil, moderada a severa, ¿ya? Entonces, el esquema terapéutico sería el DRD, que es el completo pero modificado por las dosis de lenalidomida y dexametasona reducida, con monitoreo clínico cada 2 a 3 semanas, o sea, un monitoreo mucho más estrecho que el paciente anterior porque hay mucho más riesgo de toxicidad, y educación familiar para los signos de toxicidad y seguimiento nutricional, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta las redes de apoyo, el contexto proximal, distal de los pacientes y ver también cómo la terapia se puede apoyar en ellos y también abarcar sus preocupaciones. En general,
Los pacientes con buenas redes de apoyo sí van a querer sus familiares saber de la enfermedad, saber cuándo acudir a un servicio de urgencia, entonces igual el tema de la educación familiar es bien importante, ¿ya? Entonces, esta paciente tenía una fragilidad evidente que tiene mayor riesgo de toxicidad y caídas. Entonces, por eso se evitó el examen, o sea, el esquema con bortezomib porque tiene mayor riesgo de toxicidad. Y sí se plantea un tratamiento que incluye la dexametasona, pero en dosis mucho más baja y con una vigilancia mucho más estrecha, ¿ya? Y haciendo también hincapié en el apoyo social, que es algo clave en este tratamiento. Aquí solamente la comparación de por qué un esquema en uno y el otro en el otro paciente. En uno es el cuádruple, el otro el triplete atenuado, que presenta menos toxicidad. Y que el riesgo de caída en el paciente que es más frágil va a ser más alto. Entonces también hay que reforzar no solo las medidas de identificación de toxicidad en los pacientes, sino también el riesgo de caída, ver también evaluar la calidad de vida, etcétera, y eso también manifestárselo a las familias y los cuidadores, ¿ya? Ya, para terminar, ya a modo de conclusiones, el mieloma múltiple en adultos mayores requiere un enfoque que sea más personalizado e integral, que no dependa solamente de la edad cronológica y el envejecimiento, sino que considere la fragilidad, comorbilidades, funcionalidad y preferencias del paciente. El uso de esquemas basados en anticuerpos monoclonales ha venido como a revolucionar un poco los tratamientos de primera línea, que son estos que son más completos, que son de 4 fármacos, en pacientes que no son candidatos a trasplante. ¿Ya? Entonces, como se vio en los 3 estudios que presenté, tienen mejoras significativas en la respuesta completa, en la calidad de vida y en la supervivencia con riesgo de progresión, incluso en pacientes mayores de 75 años. También que la evaluación geriátrica integral, que igual le he hecho harto hincapié a eso, y herramientas de evaluación de la fragilidad son fundamentales para estratificar a los pacientes y que en base a esto también tenemos que basar la decisión del tratamiento o de la intensidad terapéutica más adecuada. Entendiendo que como médico, en mi caso médico familiar, a futuro en su caso como médicos generales, no vamos a ser quizás quien determine el tratamiento de los pacientes, pero sí podemos derivar una sospecha con un análisis acabado del estado del paciente, de sus índices de fragilidades, de su contexto. Entonces eso también va a ser un insumo para que el equipo tratante tenga como una evaluación un poco más integral para definir finalmente el tratamiento, ¿ya? Entendiendo que también en el ámbito hospitalario quizás no siempre se pueden hacer evaluaciones tan extensas. Ya. En pacientes robustos, entonces, se prefieren esquemas más completos que pueden inducir respuestas más profundas, más completas, mientras que en pacientes frágiles, moderados, severos, se debe priorizar la tolerabilidad, la vía oral, el menor número de fármacos para reducir también la polifarmacia y la reducción de dosis de medicamentos que puedan ser potencialmente, que puedan aumentar la toxicidad, ¿ya? También que hay factores emergentes como el microbioma intestinal, las caídas, la síntesis de fragilidad social, que si bien no han presentado tanta evidencia de peso, sí han tenido algunos hallazgos que son interesantes y que sí hay que tenerlos como presente a la hora de hacer una evaluación más integral y más completa, ¿ya? Y finalmente que con los casos clínicos que nos presenta este documento igual se puede analizar cómo aplicar la evidencia, aterrizarlo un poco más a un caso que puede ser más conocido, más, no sé, que nos podamos llevar a la práctica la información que nos está dando, que es harta y la condensa bastante, pero que también reafirma que tratar el paciente, o sea, tratar el mieloma en personas mayores no es aplicar menos tratamiento ni peor tratamiento, sino que aplicar el mejor tratamiento para ellos con la precisión adecuada según sus individualidades, con empatía y sentido clínico. Eso.